Repito, tal como lo hemos tenido en nuestra historia. Lo que hubiese pasado es que no solamente la inversión privada hubiese caído por causa de la incertidumbre mundial, sino que además hubiésemos tenido un alto aumento de las tasas de interés, hubiésemos tenido fuga de capitales, hubiésemos tenido que en vez de que la inversión extranjera directa esté creciendo, estaría en franca retirada. Y entonces la inversión privada no habría caído 20% o más en el segundo trimestre, sino tendríamos cifras mucho más dramáticas. Y eso no ha pasado. La potencia de la política fiscal sobre el producto depende de eso, en el corto plazo. En el largo plazo depende de en qué gastamos. Si nos dedicamos a aumentar el gasto corriente en exceso o nos dedicamos a financiar inversión que no es productiva y que después la tenemos que pagar, el impacto de largo plazo es nulo. Pero si hacemos carreteras, si hacemos escuelas, entonces el impacto va a ser positivo. Ustedes saben que en menos de 10 años el presupuesto en transporte, tanto en carreteras como en mantenimiento, en los 3 niveles del Estado, ha subido 6 veces. Hace algunos años se gastaba 2.000 millones de soles al año. Este año estamos gastando 12.000 millones de soles. Solo el Ministerio de Transportes este año va a gastar más de 1.000 millones de dólares en carreteras, inversión nueva. Uno de los elementos del programa de estímulo económico era mantenimiento de carreteras. Eso ya se hizo este año al 100%, 300 millones. Y contestando un poco la pregunta de Juan sobre reasignación, hay un programa de mantenimiento que se va a relanzar, se va a gastar parte este año, parte el próximo. Pero ese es el tema con la política fiscal. Asociado a esto, a la credibilidad de la política monetaria y fiscal, está el tema de las tasas de interés, que es el termómetro. Si la gente no cree, si la gente no confía, las tasas de interés vuelan y el crédito desaparece. Entonces, detrás de una tasa de interés de largo plazo baja y estable, está el hecho de que exista estabilidad macroeconómica. Y la tasa de interés es el costo, es un costo y un factor muy importante para la decisión de inversiones. Hace algunos años atrás, empresas peruanas no podían competir con empresas chilenas por el tema financiero. El costo era muy alto y el plazo era muy bajo. Ahora, empresas peruanas en licitaciones internacionales, no aquí, afuera, están ganando empresas chilenas. Pero ya no por el tema financiero, porque no es un factor ya de desventaja para Perú, sino por su propia productividad y por su propia capacidad tecnológica. Y hay varios ejemplos, y eso es lo rescatable. Otro tema central, que no lo hemos comentado, pero que evidentemente está allí, es el hecho de que estos programas de estímulo económico en todo el mundo, en algún momento van a tener que retirarse. Pregunta, ¿qué va a pasar con las economías? ¿Se va a poder retirar este estímulo económico? ¿Qué va a ocurrir con ese gran déficit que se están generando en varias economías? ¿Cuál va a ser la tasa de interés resultante de financiar esos altos déficits fiscales? ¿Y qué impacto va a tener esto sobre el crecimiento? Los países que caigan en el sobreendeudamiento y que no tengan capacidad de retirar estos estímulos fiscales y monetarios a tiempo, lo que van a hacer es generar un acogotamiento del sector privado. Esto es lo que se llama en la literatura sobreendeudamiento. Alta deuda pública, altas tasas de interés y bajo crecimiento, fundamentalmente porque el sector privado no tiene espacio para crecer. Eso es ahora una espada de Damocles, no para el 2010, sino para el futuro. Yo les puedo asegurar que en el caso peruano ese no es un riesgo, todo lo contrario.
El otro tema que hay que resaltar es la enorme fortaleza de nuestra economía. Utilizaba al principio un ejemplo de este auto que viene a 180 kilómetros por hora y tiene que frenar. Un auto que no esté bien armado, ¿no?, se desbarranca. Lo que nos ha pasado ahora es que hemos podido reducir la velocidad y tenemos nuestros bancos, ¿no?, con liquidez y patrimonialmente muy sólidos. ¿O ya no nos acordamos acaso del número de bancos que tuvieron que salir del mercado en el 98-99? Nuestras empresas, repito, muy sólidas. Uno puede agarrar en distintos meses del año y no va a haber un aumento significativo. El gráfico que yo les mostré, al año el flujo de empresas aumentaba al doble y se llegó a estabilizar por encima de 1.600 empresas que entraron en 2 años consecutivos a Indecopi. Eso no está pasando. No solamente nuestras empresas tuvieron un mejor ratio de deuda capital, sino que nuestros bancos también estaban sólidos y pudieron mantener las líneas de crédito y no ocurrió lo del año 98, sino que además, en un ambiente mucho más competitivo, nuestras empresas han sabido reaccionar a tiempo. El hecho de que sus utilidades hayan aumentado poco no quiere decir que nos están cobrando más, quieren decir que han tenido que instrumentar procesos más eficientes, han tenido que reducir costos. Esto es lo que Schumpeter llamaba los efectos de limpieza de las recesiones o desaceleraciones. Las empresas se vuelven mucho más eficientes. Y esto es algo bueno. Esto es algo que al final lleva a una mejor asignación de factores. Entonces, eso es en líneas generales lo que yo quería comentar. Ya en temas particulares, situación de Perú y Chile es similar por el lado de las exportaciones. Fuerte caída en valor asociado a precios de commodities, pero en cuanto un poco se ha logrado mantener. En Colombia ha habido una reducción mayor en el lado de volumen. Ahora, en el caso colombiano también hay que destacar la relación de comercio que existe con Venezuela, que también ha sufrido algunos problemas. Los márgenes de utilidad se han mantenido a nivel agregado básicamente por el tema de un costo más, un manejo más eficiente de los costos. China e India no han tenido la fuerte caída de inversión privada que ha tenido el Perú. En China y en India son otro tipo de economías, otro tipo de mercados, ¿no? Cada uno de estos países es en sí mismo un continente, ¿no? El caso peruano no es así. En el caso peruano existe un mercado que funciona mejor. Las empresas toman sus decisiones y tienen que entrar en un proceso de negociación que no se resuelve a un nivel ejecutivo. Si Sauder quiere hacer o no quiere hacer Tía María, es una decisión de Sauder, no es una decisión que se toma en el gobierno. Y repito, hemos apostado por una apertura del mercado y esto es lo que nos está dando buenos frutos en el largo plazo y es un sostén importante del crecimiento de largo plazo. Drovac, Cepimés y Fogen se instrumentaron o se plantearon desde el inicio. El Fogen se demoró en empezar, lo hemos visto en el gráfico, recién en mayo empieza a haber algo y crece muy poco hasta que hacemos el cambio en la legislación y entonces sí empieza a repuntar, pero están ahí. Fogen son 300 millones, el sector privado es el que solicita el crédito, es el que solicita el seguro. Ha habido un esfuerzo de difusión a través de los bancos, pero es el propio sector privado el que dice es 60 millones o es 80 o es 200.
Si el FOGEN estuviera en 300 millones y no lo ampliamos, ya sería un problema del gobierno. Otra cosa interesante, por ejemplo, se puso una línea de reestructuración para que los bancos puedan acceder a esta línea de reestructuración, donde el Estado tomaba un poco del riesgo, el nuevo riesgo. Y el banco lo que hacía era alargar la vida media de la deuda que tenía con la empresa. Los bancos no han solicitado esta línea de reestructuración a COFIDE, no la han solicitado, no la han necesitado. Ellos solos hacen su propia reestructuración. Por eso es que no la incorporábamos esta línea de reestructuración. Se menciona el caso de Bolivia. Bueno, aquí la pregunta es, ¿qué va a pasar en el largo plazo? ¿Cuál es el potencial de crecimiento de Bolivia? Si es que está bien reemplazar al sector privado con inversiones del sector público y que sea este sector público el que, o el único, o la mayor inversión en el país. Yo creo que en el tema de largo plazo, claramente el Perú tiene mayor potencial de crecimiento que Bolivia. Y en el caso de Chile, pues es que está cayendo 2%. Nosotros podemos discutir si vamos a crecer 1, 1,5 o 2, pero estamos creciendo. Chile ha tenido una caída y una desaceleración de su producto mucho mayor, mucho más potente que la peruana. Impuestos. Reducciones de impuestos no hubiesen afectado las decisiones de gasto de los individuos. No hubiesen afectado. Hemos hecho algo mucho más potente desde el punto de vista empresarial, y es esta reducción en la depreciación de los inmuebles, de 33 a 5 años. Y así todo, las decisiones de los empresarios es postergar su inversión, por distintos motivos, ¿no? Pero hay un tema mucho más importante, y es el siguiente: los impuestos constituyen la amalgama social en un país. Cualquier impuesto distorsiona las decisiones individuales y genera ineficiencias, pero hay que recaudar impuestos, y la receta es recaudar una misma tasa para todos y tratar de eliminar las exoneraciones, porque si no, nosotros estamos generando ganadores y perdedores en el sector privado a través de manejo tributario. Y las decisiones, o mejor dicho, la selección del ganador o el perdedor tiene que ser en función de la eficiencia de cada uno de estos sectores, porque esto es al final lo mejor para el país. La riqueza de las naciones, el libro clásico de Adam Smith, está basado